Bien, vamos con... Ya, entonces, como habíamos dicho, ya habíamos dicho de que se abandona, el paciente, el adicto, ya en este caso el adicto, abandona el tratamiento, abandona el plan de recuperación, deja de ir a las reuniones, deja de hacer ejercicio, deja de ir donde el terapeuta, donde psicología, psiquiatría, deja simple y llanamente porque hay cambios, ¿no? De prioridad. Hay impaciencia, quiere llegar a una meta rápidamente, por lo cual, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a obsesionar más por la meta y descuida el tratamiento. Se obsesiona más por el carro, como esta chica, se obsesionó por el carro, descuidó el tratamiento en pocas semanas y se fue a consumir, ¿no? Negarse a tratar algún tema. Cuando el paciente, escúchame esta parte, ¿ya? Escúchame esta parte y este material todo te lo voy a pasar el día de hoy, ¿ya? El día de hoy, antes de la 1 de la mañana, todo esto te lo voy a pasar. Escúchame, escúchame por favor. Cuando el paciente empieza a darse cuenta de que está acumulando deslices conductuales y deslices emocionales, se está dando cuenta de que está teniendo constantes recaídas conductuales, recaídas emocionales, recaídas en pensamiento, eso no lo quiere hablar el paciente. Cuando el paciente no quiere hablar sobre estas recaídas con el grupo, con su pastor, con su sacerdote, no lo quiere hablar con sus compañeros de NA, de Alcohólicos Anónimos, no lo quiere hablar, ¿verdad? Con nadie, entonces se niega a tocar esos temas. Al negarse a tocar esos temas, se va a aislar de las reuniones, de las citas, ¿no? Se va a aislar, ¿ya? Entonces, ¿por qué también abandonan las terapias, los grupos? ¿No? Por la falta de perseverancia en el día a día, la falta de perseverancia. Ustedes, los que tienen el problema con los que son adictos en mantenimiento, en este caso, y están siguiendo esta certificación, saben muy bien ustedes de que vivir un día limpio es todo una perseverancia. No es fácil, no es fácil vivir un día sin drogas, sin alcohol. ¿De qué demanda? Demanda de mucha perseverancia, mucha disciplina, demanda de práctica de principios, de valores, demanda de practicar, aceptar las normas sociales y las normas familiares de convivencia. ¿Ya? Entonces, este es otro punto. Y este de acá, la desmotivación. Escúchame esta parte. Cuando el paciente está desmotivado, esta desmotivación es un gran síntoma de recaída. El paciente, y eso es para muchos que tienen esta enfermedad, solamente la tienen detenida, ¿verdad? Y ya han logrado, ¿no? Estar ahora en mantenimiento. Ustedes saben muy bien de que cuando están desmotivados, vienen las obsesiones, ¿no? Se obsesionan por mujeres, se obsesionan por el trabajo, otros empiezan a obsesionarse por la masturbación, otros empiezan a obsesionarse por el sexo, otros empiezan a obsesionarse por las drogas, por el alcohol, por el juego, empiezan a tener esos pensamientos obsesivos nuevamente. Y la desmotivación hace de que el paciente descuide el plan de recuperación. Por eso yo siempre lo digo, y también lo dice Gorsky. ¿Qué nos dice Terence Gorsky? Terence Gorsky nos dice que uno de los 5 altísimas situación de riesgo para irse a consumir sustancia es la desmotivación. El adicto no puede estar desmotivado. El adicto tiene que estar motivado las 24 horas del día. Por eso que en comunidad terapéutica, en el tratamiento, todas las actividades son actividades
para motivar, para que el paciente se motive. Importante, ¿ok? Otro síntoma de una recaída: aislamiento, pérdida de contacto con las nuevas relaciones de recuperación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Se empieza a aislar de sus compañeros de Narcóticos Anónimos, se empieza a aislar de sus compañeros de Alcohólicos Anónimos, se empieza a aislar de sus compañeros hermanos de la congregación cristiana, católica, mormona, de los testigos de Jehová, qué sé yo. Se empieza a aislar, ¿verdad?, de su grupo de reinserción social o seguimiento, ¿ya? Se aísla. ¿Qué está pasando ahí? Ya cuando el paciente empieza a aislarse es porque algo está pasando. Yo siempre digo esto: cuando mi paciente, mi ex interno, deja de asistir al grupo, acá al último, al grupo de seguimiento, deja de asistir, ya está activando un síntoma: aislamiento o pérdida de contacto con el grupo de seguimiento. Y cuando hay aislamiento o pérdida de contacto, es cuestión de, mira la pantalla, es cuestión de tiempo para irse a consumir. Tiempo, así de simple, es 15 días, un par de meses y ya vas a recibir la noticia por parte de la familia de que recayó. Entonces, esto es otro síntoma que hay que trabajarlo, hay que tocarlo en los grupos de reinserción social. Hay un dicho que de repente algunos habrán escuchado. Hay un dicho que lo interpretan los chicos, las chicas de los grupos anónimos, de estas confraternidades anónimas, de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos. Ese dicho, ¿cómo es? Dice, ¿verdad? Si no vienes a tus reuniones, no preguntes después por qué recaes. Así dice el dicho. Algunos de ustedes habrán escuchado ese dicho. Si no vienes a tus reuniones, no preguntes después por qué recaes. Bien, acá hay otro síntoma: la irritabilidad. Irritabilidad, especialmente en las relaciones significativas del adicto, ¿no? Irritabilidad para con la esposa, irritabilidad, ¿verdad?, con la pareja, con la mamá, irritabilidad con el papá. Todo me apesta, todo lo veo mal, todo me aburre, todo me pone de mal humor, no lo acepto. Irritabilidad. Cuando hay irritabilidad, ojo, y este mensaje hay que llevarlo al paciente. Cuando hay irritabilidad innecesaria, irritabilidad injustificada, cuando hay irritabilidad injustificada, es porque los niveles de ansiedad del adicto ha empezado a incrementar. Esa es una de las consecuencias, pues. Esa es una de las consecuencias. Cuando el adicto está con los niveles elevados de ansiedad. Cuando el adicto está con niveles elevados de ansiedad, lo primerito que hace, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace lo primerito? Irritabilidad, mal humor, desmotivación, aburrimiento, monotonía, todo me apesta, todo me fastidia. ¿Ya? Entonces, cuidado, hay ansiedad. ¿Y por qué hay ansiedad? Ya lo hemos aprendido. Es porque quizás el paciente está, ¿verdad? Se está obsesionando por alguna actividad o por alguna meta y está descuidando el tratamiento. Por eso que viene la ansiedad en el adicto, ¿no? Descuida el tratamiento, descuida el grupo, descuida la parroquia, descuida la asistencia a la iglesia, descuida la asistencia a psiquiatría, psicología, descuida en visitar su comunidad terapéutica, o sea, mejor dicho, descuida el tratamiento y le da más prioridad, ¿verdad? Le da más prioridad a otras metas y se obsesiona por esas metas. Entonces ya hemos estudiado
¿verdad? De que cuando hay obsesión por otras metas o por otras actividades, eso va a generar en el paciente ansiedad. Y esto que quede claro, no es únicamente para chicos que tienen 1 año, 2 años. Hay chicos que tienen 15 años, 17 años de limpieza, 23 años de limpieza y caen en este síntoma. Irritabilidad, ¿no? En el contexto familiar, básicamente, porque el contexto familiar es, ¿verdad? Es uno de los contextos o es una de las áreas, ¿verdad? Más significativas del paciente. Cuidado, 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 ¿no? Ahora, obsesión con la imagen. Este es otro gran problema. Y este gran problema viene muchas veces porque el equipo terapéutico de la comunidad terapéutica lo permite, porque el paciente empieza a obsesionarse por su imagen, por su físico, empieza a obsesionarse ya desde dentro del internamiento. Y a mí me consta, porque hay chicos que están en la fase de pre-reinserción social y están pidiendo al coordinador general, a Cristian, le están pidiendo, le dicen, hermano Cristian, quiero hacer doble horario de fierros, doble horario de gimnasia. ¿Por qué va a ser doble horario? Y yo le pregunto, ¿y por qué quieres hacer doble horario? No, es que quiero marcar mis músculos. Entonces, desde la comunidad terapéutica, desde el internamiento, nosotros los directores, ustedes los futuros coordinadores generales de las comunidades que le toleran eso, aceptan. ¿Y qué es lo que dicen? Ya pues, vas a hacer doble horario. 6 de la mañana y antes de dormir a las 9 de la noche te vas al gimnasio nuevamente, te metes al gimnasio. Estamos reforzando una mala conducta, un mal hábito. Cuando se reinserte a la sociedad, va a repetir el mismo patrón. Obsesión con la imagen. Se obsesionan con el físico. Dismorfofobia, ¿no? Se obsesionan. Tienen falsas percepciones de su físico. Este es un trastorno, ¿no? O la vigorexia, ¿no? ¿Qué es la vigorexia? Muchos chicos adictos caen en la vigorexia. Yo conozco ex internos, ¿no? Pacientes míos que ahorita han caído en vigorexia, ¿verdad? Hacen rutinas, es increíble, hacen rutinas de fierro 4, 5 veces al día y cada una de estas veces la hacen 1 hora, 45 minutos, hora y 15 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque han caído en este trastorno de vigorexia, ¿verdad? Muchas chicas caen en el TCA, muchas caen en el TCA, o mejor dicho, disculpen chicos, caen en el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Bulimia, anorexia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una obsesión por la imagen, por los defectos físicos. ¿Qué es lo que pasa acá? Escúchame, por favor. Lo que pasa es de que el paciente, por años de su vida, se ha visto tan feo, se ha visto tan fea, tan delgada, tan delgado, tan deteriorado físicamente, que han pasado unos meses en tratamiento y ya empiezan a verse, ¿verdad? Más guapos, más guapas, más entraditos en carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? ¿Qué quieren hacer? Quieren verse mejor, quieren verse bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que esta enfermedad de la adicción, recuerden, es la enfermedad de las obsesiones. Se obsesionan, ¿no? Y se obsesionan por la imagen, por los defectos físicos, por ello hacen dietas excesivas, preocupación excesiva acerca del peso. Muy bien. Hay un séptimo síntoma, que son sentimientos de depresión y ansiedad injustificada, ¿no? Sobrevienen de repente estados emocionales incómodos que no necesariamente se relacionan con ningún evento externo. ¿Qué quiere decir allí? Lo que quiere decir acá es que el paciente, la paciente, sin justificación alguna,
sin ninguna justificación, cae en una depresión o cae en niveles elevados de ansiedad. Está llevando un buen estilo de vida, está comiendo sano, hace sus ejercicios, va a sus grupos, va a visitar su comunidad terapéutica, va a su iglesia, trabaja, desarrolla su área recreativa, está muy bien, pero de pronto empieza a sentirse mal anímicamente, empieza a sentirse mal, empieza a sentirse muy ansiosa. Entonces, esto es normal. Cuando hay ansiedad, escúchame esta parte, escucha por favor, cuando hay ansiedad, cuando hay depresión, estados de ánimo inestables o caídas en los estados de ánimo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el cuerpo está, o el cerebro, ¿no? El cerebro está solicitando, está pidiendo sustancia. Eso es lo que pasa. Muchas veces el cuerpo, el cerebro, pide el alcohol, pide el juego, pide la droga, no de manera directa. O sea, no directamente les pide a los chicos, directamente mediante pensamientos de consumo, mediante flashback, mediante craving, ganas de consumir, no, no les da eso. Pero ¿qué es lo que les da? Les da otros tipos de problemas, ¿no? Dentro de la bioquímica cerebral. Hay otros problemas en la bioquímica o desórdenes en la bioquímica cerebral, ¿no? Hay desórdenes en la bioquímica cerebral porque el cerebro está solicitando pasta básica de cocaína, o tragamoneda, o alcohol, qué sé yo. Entonces, cuando hay mucha liberación de serotonina, el cerebro del adicto, ¿verdad? Va a generar mucha liberación de serotonina, va a haber caídas en los estados de ánimo, ¿ya? Va a haber problemas con la ansiedad. Entonces, cuando hay sentimientos de depresión, ansiedad, ¿verdad? Sobrevienen estados emocionales incómodos que no necesariamente se relacionan con ningún evento externo, o sea, vienen de la nada, es porque ya nos estamos dando cuenta de que el cerebro está habiendo un desorden en el cerebro porque el cerebro está pidiendo sustancia. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que motivar al paciente a que saque su cita con su psiquiatra, a que saque su cita con su psicólogo, ¿verdad? Que acentúe más lo que es su preparación física, las dietas, una buena alimentación, qué sé yo. Muy bien. Octavo síntoma, renacen o se exaltan los resentimientos hacia otras personas. Quizás ya no hay resentimientos con el cuñado. En el tiempo de consumo, Pedro Perico Pablo de los Palotes tenía problemas con el cuñado, porque el cuñado no aceptaba de que Pedro Perico Pablo de los Palotes haga sufrir a su hermana con el consumo de drogas y alcohol. Y por lo tanto, el cuñado tenía una diversidad de problemas con Pedro Perico Pablo de los Palotes. Ha pasado 4 años, Pedro Perico Pablo de los Palotes ya está rehabilitado, ya está en un estadio de cambio motivacional de mantenimiento, ya es un adicto en mantenimiento, está muy bien, pero de pronto le ha venido, ¿verdad? Le ha venido en la cabeza, le ha venido resentimiento, rabia hacia su cuñado. ¿Qué pasa ahí? Va a pasar este síntoma en todos los adictos reinsertados a la sociedad. Estos síntomas, escúchame, estos síntomas les va a tener que pasar a todos los adictos cuando ya se reinsertan a la sociedad. Todos van a vivir esto, todos sin excepción. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es simple y llanamente de que el paciente quizás ha empezado a recordar su vida en su tiempo de carrera adictiva activa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente empieza a recordar su pasado,
su pasado lo empieza a recordar, pueden sobrevenir o pueden renacer resentimientos, ¿no? Del pasado que los puede traer al presente. Ahora, escúchame bien, escúchame. ¿Qué es lo que vas a aprender tú en esta certificación? En esta certificación, escúchame bien, tú vas a aprender en el módulo de espiritualidad, en el módulo de espiritualidad vas a aprender lo que son los 12 pasos y cómo se trabajan los 12 pasos. Pasos de la espiritualidad, 12 pasos, ¿no? Que ustedes ya lo saben, nacieron por allá por los años 1927 aproximadamente con Bob y Bill, ¿no? De Alcohólicos Anónimos. Ustedes ya eso ya yo les expliqué hace unas clases atrás. Entonces, esos 12 pasos hay que saber trabajarlos. Ustedes como consejeros terapéuticos certificados tienen que saber trabajarlo dentro de la comunidad terapéutica. Hay un cuarto paso, escúchame bien, hay un cuarto paso que tú lo tienes que trabajar muy bien dentro de la comunidad terapéutica. ¿Qué dice ese cuarto paso? Ese cuarto paso dice, sin miedo alguno hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. Así dice el cuarto paso. Sin miedo alguno hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. Entonces yo tengo que enseñarte a ti a trabajar ese cuarto paso con tus internos, porque allí en ese cuarto paso el paciente va a zanjar sus resentimientos para que esos resentimientos no se pongan en manifiesto en la reinserción social. Muchas veces los chicos se reinsertan a la sociedad, renacen nuevamente sus resentimientos y yo automáticamente, ya por los años que tengo trabajando con ellos, me doy cuenta que no han trabajado con ellos el cuarto y quinto paso. Es importante. Esto de los resentimientos es importante trabajarlo dentro de la comunidad terapéutica mediante el cuarto paso y mediante el quinto paso. Eso ya tú lo vas a aprender más adelante conmigo. Bien, ahora, cuando hay resentimientos, indudablemente, ya sabemos cómo se va a poner el paciente. Inestable emocionalmente, va a buscar un sinnúmero de justificaciones para irse a consumir, ¿ya? Y va a estar recordando su pasado, o sea, va a retroceder al pasado. Y por lo consiguiente, le va a venir un sinnúmero de flashback, de recuerdos de consumo del pasado. Y del flashback al craving, a las ganas de consumir, no dista nada. Por eso, qué importante es, señores, estimados participantes, amigos, hermanos, alumnos, qué importante es este tema de los resentimientos, trabajarlo dentro de la comunidad terapéutica, no con psicoterapia, importante, psicoterapia individual, mediante los grupos, hay grupos de liberación, que es muy bueno también para los resentimientos y sobre todo trabajar cuarto paso y el quinto paso de la espiritualidad. ¿Qué dice el quinto paso? El quinto paso dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Entonces ese cuarto y quinto paso va a ayudar de mucho para eliminar resentimientos. Muy bien. Hay otro síntoma, discusiones frecuentes en el hogar, muy parecido al síntoma anterior, no al síntoma 2, irritabilidad constante con las personas del área familiar. Pero acá hay discusiones constantes, constantemente están habiendo discusiones con la pareja, con la esposa, con el papá, con la mamá, pero discusiones sin justificación.
No hay ninguna justificación para discutir y la persona discute. ¿Qué está pasando allí? ¿Ya qué es lo que está pasando? Simple y llanamente, lo que está pasando es de que el paciente está quizás cayendo en monotonía en sus diversas actividades o el paciente se está aislando del tratamiento. El paciente empieza a discutir, empieza con la irritabilidad, cuando hay ansiedad y cuando se aísla del tratamiento, se aísla de sus grupos, se aísla de la iglesia, se aísla de la psicóloga, se aísla del director, se aísla, ¿no? Y empieza a comportarse como una persona común y silvestre. Por lo consiguiente, van a haber diversidad de deslices, de conducta, recaída emocional, qué sé yo. Entonces, las discusiones frecuentes en el hogar y la familia, ¿verdad? Es un síntoma que es precedido, ¿verdad? Por la ansiedad y porque el paciente se está aislando del tratamiento. Ahora, escúchame y por favor mira la pantalla, mira esto. Muy poco se está hablando en adicciones, muy poco se está hablando sobre la paradependencia, poco se habla, ¿verdad? Estamos hablando nosotros los especialistas, los clínicos, ¿verdad? Los directores de comunidades terapéuticas, estamos hablando de paradependencia a partir del año 2002. Acá en el Perú, ¿verdad? Esta terminología de paradependencia o paraadicto, ¿verdad? Ha llegado recién en el año 2012 en los Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 2002, Terence Gorski, ¿verdad? Habla sobre la paradependencia. ¿Y qué es la paradependencia? La paradependencia es los constantes problemas, conflictos que hay entre el adicto y la coadicta. Cuando hay constantes conflictos de adicto y adicta, ¿qué es lo que va a pasar? Este hijo va a empezar a incorporar los patrones quizás de papá o los patrones quizás de mamá y va a incorporar sus miedos, sus temores. A ello, ¿verdad? A ello va a haber una modificación de sus estados de ánimo de este niño. Va a haber una modificación de conducta de este niño. Esas modificaciones de estado de ánimo, esas modificaciones de conducta, ¿cómo le llamamos? Paradependencia. O sea que este niño está incorporando conductas del adicto y está incorporando conductas de la coadicta. Y y por lo consiguiente, está teniendo problemas de ansiedad, nerviosismo, estrés, qué sé yo, ¿no? Producto de los constantes conflictos del adicto y de la coadicta. Ahora, escúchame, escúchame por favor, escúchame esta parte, escúchame. ¿Cuándo hay conflictos? Así de simple. En la relación de pareja de adicto y coadicto, hay conflictos cuando la coadicta empieza a utilizar roles hacia el adicto. Cuando la coadicta empieza a tener rol de perseguidora, rol de facilitadora, rol de víctima, ¿verdad? Rol de salvadora. Cuando empieza a poner en manifiesto estos roles hacia su adicto y el adicto a la vez empieza a activar sus mecanismos de defensa, sus defectos de carácter y a ellos se expone a estímulos de alto riesgo externos, va a haber un sinnúmero de conflictos. Por eso, por eso, perdón, por eso, yo siempre digo lo siguiente. Cuando hay discusiones frecuentes en el hogar, ya cuando hay discusión es porque la coadicta está utilizando uno de estos roles con su adicto. Y el adicto está y el adicto está activando sus mecanismos de defensa,
o está con defectos de carácter, o de repente se está exponiendo a situaciones de alto riesgo. Cuando acá está activado y acá está activado, van a haber conflictos. Van a haber conflictos. Y que quede claro, cuando hay conflictos, ¿no? Cuando hay conflictos por parte de estos dos sujetos, adicto, coadicto, la esponja, ¿quién va a ser? Los hijos. Y esa esponja va a tener, ¿verdad? Un nombre, para dependencia. ¿Ya? Eso lo vamos a profundizar en el módulo de coadicción, codependencia y paradependencia. Roberto Enríquez, buenas noches, te escuchamos. Gracias por venir. Buenas noches de nuevo, doctor. Una pregunta, en el caso de los hijos, ¿puede darse los dos casos? O sea, que sea coadicto y que también sea paradependiente o paradicto. Muy bien, claro que sí. Hay niños, ¿verdad? Que en la niñez se les va a llamar paradictos o paradependientes, ¿ya? En la niñez. Ya a partir de los 18 años de edad para arriba, ya dejan de ser paradictos, dejan de ser paradependientes, ¿y qué pasarían a ser? Pasarían a ser coadictos o codependientes. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ahora, No hay este niño, coadictos de menos de 18 años. exacto, exacto, No hay. no hay, ya no ¿Y hay. qué pasa Eso no con está, los hijos que vivieron el consumo de su padre siendo de 10, 11 años? ellos vienen a ser paradependientes, parecidos a, o sea, parecidos al codependiente. No son codependientes. ¿Por qué no son codependientes? O por qué no son coadictos. Estos niños no son coadictos porque no persiguen, no facilitan, no son víctimas, ni son salvadores. ¿Me dejó entender? Pero ya cuando llegas a cierta edad, este niño, 18 años, 17 años, 19 años, ya al papá adicto lo persiguen, van al hueco a perseguirlo, van al fumadero a perseguirlo, van a la cantina a perseguirlo. Les facilitan, porque ya trabaja, este adolescente trabaja, le facilita 5 soles, le facilita 15 soles, ¿no? Se victimiza, papá, si nos dejan las drogas, voy a dejar yo la universidad. Caen en el rol salvador, lo salvan de los problemas al padre adicto, pero en la niñez no puedes desarrollar estos roles. ¿Me dejó entender? ¿Me dejó entender? Por eso, como no se puede en la niñez, no se puede desarrollar estos roles, ¿cómo se les llama? Paraadictos, o sea, parecido al coadicto. O paradependiente, parecido al codependiente. ¿Me dejó entender? ¿Quién lo dice? Lo dice los estudios de Terence Gorski, ¿verdad? En el año 2002, unos estudios que hizo Terence Gorski, eso es lo que nos dice Gorski. ¿Ya? Eso debe quedar clarito. Este tema lo vamos a profundizar en el módulo de coadicción, codependencia y paradependencia. Pero ya ahorita ustedes ya están abriendo la mente y ya se van dando cuenta, ¿verdad? De que cuando hay conflictos entre adicto y esposa, ¿verdad? Cuando hay conflictos es porque la esposa ha empezado a activar sus roles y es porque el adicto ha empezado a activar sus mecanismos de efecto de carácter o ha empezado a exponerse a situaciones de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, es por eso que básicamente empiezan y surgen los conflictos. Y recuerden bien, hay una esponja acá abajo. Si hay hijos, hay una esponja. ¿Ok? Muchas veces agarramos, vienen acá, bueno, acá no, ¿no? Sino a mi consultorio particular, llegan niños, ¿no? Llegan niños, hijos de pacientes adictos, ¿no? Madres coadictas, madres codependientes, ¿verdad? Y llegan niños, ¿verdad? Llegan niños con depresión, con niveles elevados de ansiedad, niños que han sido tranquilos y de pronto han caído ya en trastornos de conducta, son impulsivos, intolerantes, ya la maestra no los soporta en el aula. Entonces, ¿qué está pasando con estos niños?
Muchas veces clínicamente, ¿qué es lo que se le detecta? Se les detecta depresión al niño, trastorno depresivo. ¿Ya? Pero nosotros los que estamos en el mundo de las adicciones decimos, sí, hay depresión. Pero ¿por qué esa depresión? ¿Por qué? Porque han caído en paradependencia o paraadicción. ¿Quedó claro? Entonces, lo primero que hay que trabajar con estos niños es esto, la paradependencia, la paraadicción. ¿Ya? Es importante. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Bien, otra pregunta, por favor. Aprovechen que vamos ya para el quinto y último enlace, por favor. Muy bien, claro. ¿Por qué? Porque hay una décima, ¿verdad? Hay una décimo síntoma, que es un síntoma bien conocido. Bien, pero bien conocido. Escúchame esta parte, por favor. Escúchame, por favor. Escúchame. Toda sustancia psicoactiva, legal o ilegal, ¿qué es lo que más va a deteriorar en el cerebro del consumidor? ¿Qué es lo que más va a deteriorar? Va a deteriorar la corteza prefrontal, ¿verdad? La corteza prefrontal, el lóbulo frontal del cerebro y el sistema límbico. ¿Ya? Esas tres regiones son las tres regiones que dentro del mundo de las neurociencias, ¿verdad? Estos neurocientíficos en las drogodependencias nos han enseñado bajo sus estudios que tras el uso de sustancias psicoactivas legales e ilegales, hay más deterioro en la corteza prefrontal, en la corteza temporal, ¿no? En el lóbulo frontal y en el sistema límbico. Hay mucho deterioro, que se dice que a partir del quinto, sexto año recién estos deterioros van desapareciendo de estas regiones del cerebro y se va estabilizando todo el sistema nervioso central del paciente adicto. Eso debe quedar claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay deterioro en la corteza prefrontal y deterioro en la corteza temporal? Hay una reacción paranoide en todo adicto. Por eso que siempre todo adicto que está reinsertado a la sociedad siempre también va a caer en este décimo síntoma. Lo vamos a explicar y profundizar más este décimo síntoma en el quinto enlace. Quinto enlace, por favor, y último. No se cansen, por favor. No se cansen. Continuemos. Quinto enlace.